Bueno, vamos a hablar un poco del diagrama de Molière para aire húmedo. Aclaramos que es para aire húmedo porque se llama diagrama de Molière a cualquier diagrama que tenga en alguno de sus ejes entalpía o entalpía específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otros diagramas de Molière, como puede ser un diagrama HS para el agua, por ejemplo, ¿no? O para cualquier sustancia pura. En este caso, es un diagrama de Molière que nos va a permitir representar estados del aire húmedo. Bueno, les adelantamos qué es el diagrama de Molière. Ustedes los tienen en ese apunte que se llama diagramas, tablas y diagramas, creo que se llama. Es este que está aquí, lo tienen al final. Un diagrama de Molière, como les decía, es una representación del aire húmedo, nos permite representar procesos y estados del aire húmedo, y puntualmente se trata de una representación de entalpía específica en función de humedad absoluta, ¿no? Es decir, en los ejes del diagrama de Molière para aire húmedo va a haber en el eje de ordenadas entalpía específica y en abscisas humedad absoluta, omega, H en función de omega. Acá ya hay algo que tendría que hacer ruido, ¿no? Porque ¿cuántas propiedades intensivas independientes es necesario definir para determinar el estado del aire húmedo? ¿Lo recuerdan? Creo que Claudia... Eran 3, Fede, ¿puede ser? Sí, exactamente, tres. Ya no nos servían dos, porque ahora no se trata de un sistema compresible simple, ¿no? Sino que hay una mezcla, ¿no? Entonces, el parámetro extra de alguna manera nos da información de la proporción, al menos, ¿no? Entonces, la cuestión acá es que necesitamos tres parámetros. Entonces, ¿cómo podemos construir un diagrama bidimensional, ¿no? Para representar estados del aire húmedo? Como que choca con eso, ¿no? Porque acá, fíjense, si yo hago un diagrama que sea H en función de omega, conociendo H y conociendo omega, ubico un punto y listo. Y necesité dos. Hay algo que no cierra, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un diagrama para representar el estado del aire húmedo si el aire húmedo requiere tres parámetros, ¿no? Tendría que ser una superficie, más que un diagrama bidimensional. ¿Se les ocurre ¿No puedo alguna fijar solución? alguna propiedad? Perdón, no te oí, Belén. Sí, puedo fijar alguna propiedad. Excelente, sí. Es eso lo que sé. Exactamente lo que contás, Belén, lo que se hace. Todo el diagrama de Molière se traza para una presión total fija, ¿no? Entonces hacemos exactamente eso. Fijamos una propiedad. Y la que se elige para fijarse, o para dejar constante, es la presión total. Y esto tiene una razón de ser, ¿no? Porque muchos de los procesos que ocurren en el aire húmedo son a una presión total fija, ¿no? Que generalmente es la presión atmosférica, ¿no? Bueno, nosotros hoy vamos a trazar justamente un diagrama de Molière para una presión total de una atmósfera. Es decir, lo podemos usar solamente cuando la presión total sea una atmósfera. Excelente. Bueno, como vamos a trazar un diagrama que representa entalpía específica en función de omega, necesitamos conocer la relación que existe entre la entalpía específica y la humedad absoluta, ¿no? Y eso viene dado por las ecuaciones que vieron con Clau en la clase pasada, y vimos que esa ecuación que vinculaba a la entalpía con la humedad absoluta tenía esta forma, en tanto y en cuanto el omega sea menor al omega de saturación, es decir, estemos trabajando en la zona de aire no saturado, ¿no? Y era una función de entalpía donde de alguna manera aparecía la contribución al valor de entalpía que hacía el aire, ¿no? En este primer término, y en un segundo término la contribución al valor de entalpía que hacía el vapor de agua, ¿no? Que arrancaba con omega adelante, ¿no? De alguna manera esto les está indicando que este término es la contribución del vapor de agua, y bueno, y acá, esto lo vieron con Clau, cómo se calcula la entalpía específica para el vapor de agua, ¿no? Teniendo en cuenta los estados de referencia. ¿Recuerdan esta ecuación? ¿La tienen presente? Yo mientras me voy preparando el mate, no sé si la vieron al detalle. Pueden decirme que no también, ¿no? No se sientan obligados. Estás en línea, Fede, quédate tranquilo que te escuchamos. Sí, Yo sí. particularmente no.
pero Bueno, sí. no, es una cuestión dentro de todo bastante simple, porque lo que hace es, bueno, primero tener en cuenta que tanto el aire seco, ¿no? Y el vapor de agua presente en el aire húmedo, las dos cosas se van a comportar como gas ideal. Y si se comportan como gas ideal, la entalpía es función únicamente de la temperatura, como vemos acá, ¿no? Tanto para el término del aire como para el término del vapor de agua, el valor de la entalpía específica depende solamente de la temperatura, ¿no? Lo único que no es, o sea, sacando el omega, ¿no? Lo único que no es constante acá es la temperatura, y acá lo mismo. El CP es una constante, el RS es una constante, el CP es una constante. Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, justamente del estado de referencia. ¿A qué valor, a qué estado le atribuimos el valor entalpía igual 0? Bueno, fíjense qué tiene que pasar para que H valga 0. En principio la temperatura tiene que ser 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, si la temperatura es 0 grados Celsius, ya este primer término se hace 0. Esto se hace 0, pero bueno, fíjense que aparece el R0, porque para el caso del vapor de agua se toma el mismo estado de referencia que utiliza la tabla, ¿no? Que es la fase líquida del agua a 0 grados, ¿no? Más o menos por ahí. En realidad, estrictamente es la fase líquida del agua en su punto triple. Pero acá tomamos, imagínense que es agua, la fase líquida del agua saturada a 0 grados, ¿no? Entonces, bueno, esto por ahí en un diagrama para el agua, creo que la clase pasada lo vieron, pero bueno, partiendo del valor 0 de entalpía, primero tenemos que agregar el R0 para atravesar toda la campana e irnos a la fase de vapor, de ahí viene esto, ¿no? Para poder irnos a la fase de vapor partiendo de nuestro estado de referencia, y una vez que estamos en la fase de vapor, o sea, es decir, con esto cruzamos toda la campana, y después, bueno, es solamente tratarlo como un gas ideal. Bien ahí, pero en esencia esta ecuación lo que les permite es calcular un valor de entalpía para el aire húmedo, conociendo la temperatura y el omega, ¿no? Pero bueno, es también la expresión que nos vincula la entalpía con la humedad absoluta, que es lo que nos va a servir para trazar en esencia todo el diagrama de Molière. Bueno, después si quieren, para no mezclarlo tanto con esto, sobre el final volvemos a cómo se construye esta ecuación, van a ver que es muy sencillo, si no también lo pueden repasar de las grabaciones de la clase pasada. No sé si... ¿Vos qué decís, Juan? ¿Vale la pena repasarlo? O... Qué sé yo, como ellos quieran. Yo creo que el otro día lo habían dicho, que no me acuerdo quién había respondido, que la referencia era, como bien dijeron, el punto triple del agua, y bueno, por eso sale la ecuación esta, pero Claro, yo creo que por ahí les conviene más que eso está en el libro, o sea, eso está en el García, que es el libro que nosotros les recomendamos para que lean esto, que lo lean de ahí y cualquier cosa nos consultan. Y bien. por ahí darle más importancia a la parte práctica acá, pero como gusten. Sí, eso, perdón, eso les iba a Hola, decir. Clau. Si ¿Cómo quieren, andás? si no, bien, perdón. Es que lo pueden ver en el García o si no en los grupitos volvemos a ver. Porque O en si el no, video de Clau del otro día también. también. Pero digo, Excelente. por ahí para que no mezclarlo en lo que está hoy, que va a ser algo más práctico. Claro. Excelente. Bueno, seguimos entonces. Lo damos por sabido, y si a alguien le surge alguna duda de cómo se construye esta ecuación, lo repasa de la grabación de la clase pasada, que muy bien ahí lo desarrolló Claudia. Bueno, pero esta ecuación tiene una limitación, que solamente la podemos utilizar cuando el omega es menor al omega de saturación. Cuando nos vamos de ese rango, es decir, cuando el omega, por ejemplo, es mayor al omega de saturación, es decir, nos sobra agua, por decirlo de alguna forma, y la temperatura es positiva, bueno, ahí se acuerdan lo que ocurría cuando tenemos más agua de la necesaria para saturar el aire y la temperatura es positiva. En esencia pueden estar pasando dos cosas. Una es que el agua directamente se deposite sobre alguna superficie o precipite, esté en el fondo,
o que esté formando una niebla líquida, el agua excedente, ¿no? Es decir, el agua no solamente aparece como vapor en lo que sería la fase gaseosa del aire húmedo, sino que también aparece formando gotitas muy chiquititas de agua que se encuentran suspendidas, simplemente porque no tienen la masa y el peso suficiente para caer. Bueno, acá hay un cartelito para que se queden un poco más tranquilos y tranquilas, que no vamos a trabajar en la zona de niebla. Es simplemente ahora para trazar un poco el diagrama, pero no le vamos a dar mucha pelota a la zona de niebla. Vamos a trabajar generalmente en la zona de aire no saturado, o como un caso extremo en la zona de saturación exactamente. Pero bueno, en caso de que sobre agua, el agua se va a encontrar líquida. Bueno, en los líquidos, ¿no? En los incompresibles en general, la entalpía también depende únicamente de la temperatura, ¿no? Por eso aparece el C del líquido por T. El C del agua líquida, bueno, es un valor que ustedes ya conocen bastante, por T, para poder desarrollar lo que es la contribución a la entalpía del agua líquida. Esto también lo vieron en la clase pasada. Y la otra ecuación que vamos a utilizar mucho es, bueno, cuando el omega es mayor a la omega de saturación, pero la temperatura es negativa. Cuando esto ocurre, bueno, puede ser el caso que también sea igual a 0, igual o menor a 0, la niebla que se forma como niebla de hielo. Si es menor que 0 la temperatura y la presión total es una atmósfera, bueno, acá sí o sí se va a formar niebla, no como pequeñas gotitas líquidas, sino como pequeños cristalcitos de hielo. Bueno, esto ocurre cuando la temperatura es negativa. ¿Vamos bien hasta acá? Y bueno, acá estaría la contribución al valor de H que le podemos atribuir al hielo. Bueno, fíjense que algo curioso que tiene esta ecuación, que esto la podemos usar cuando la temperatura es igual o menor a 0, es decir, que de estar este término sería negativo, y este es negativo también, ¿no? Entonces, la contribución a la entalpía del hielo, de haberlo, sería un valor negativo. ¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? Pensando en el estado de referencia que elegimos, ¿no? Que si hay hielo presente en nuestro sistema, le va a restar valor a la entalpía, ¿no? Teniendo en cuenta el estado de referencia que elegimos. Bueno, tiene sentido porque la entalpía va a ser menor, ¿no? Es decir, la entalpía de la fase sólida, los valores, están por debajo del estado de referencia elegido para el agua, ¿no? Entonces, eso hace que su valor sea negativo, ¿no? Porque tiene menos entalpía que el estado de referencia. Pero bueno, no importa. Como le decimos, esta ecuación tampoco la vamos a usar porque nos vamos a quedar solamente, o vamos a trabajar fuertemente en la zona de aire no saturado. Simplemente la vamos a usar ahora para construir el diagrama de Molière y después caerán un poco en el olvido. Bueno, vamos por ello. Vamos a dejar de dar vueltas. Vamos a empezar a trazar nuestro diagrama de Molière. ¿Qué tenemos acá? Bueno, todas las herramientas necesarias para poder empezar a construir el diagrama. Lo primero, muy importante, como bien nos contó Belén hoy, la estrategia de hacerlo para una presión total definida, fija, ¿no? Vamos a hacer un diagrama de Molière donde vamos a poder representar estados del aire húmedo, siempre y cuando la presión total sea una atmósfera. Lo vamos a construir para una atmósfera de presión total. Lo que no quiere decir que no lo podamos construir para una presión total distinta. Lo podemos hacer para 2, para 3, para que quisiéramos, ¿no? Eso por un lado. Bueno, acá tenemos nuestros ejes de nuestro diagrama, que va a ser entalpía específica del aire húmedo en función del omega, y el set de ecuaciones que necesitamos, ¿no? Que vinculan entalpía con omega en las distintas zonas, ¿no? En la zona de aire no saturado, en la zona de niebla líquida y en la zona de niebla hielo. No se asusten igual porque, como les decía, vamos a trabajar más que nada en esta zona, ¿no? Esto es solamente para la clase de hoy. Vamos a empezar trazando la isoterma más difícil, y después vamos a ir a otras más fáciles. Créanme que la más difícil de trazar es la isoterma de 0 grados, y ya se van a dar cuenta por qué. Vamos a tratar de trazar la isoterma de 0 grados.
Bueno, y vamos a comenzar en la isoterma de 0 grado con el omega valiendo 0, es decir, vamos a salir desde el origen. Vamos a ver por qué salimos del origen. Fíjense qué pasa con esta ecuación. ¿No? Vamos a borrar las otras para concentrarnos en esta, porque ahora estamos con un omega menor al omega saturación, porque vamos a empezar a trazar la isoterma desde el arranque, digamos, ¿no? desde el eje, donde sale. Fíjense la ecuación. Acá están resaltados lo que sería la variable independiente, el omega, que lo tenemos acá en el eje de abscisas, y la variable dependiente, ¿no? Que es el h, la entalpía específica, lo tenemos acá en el eje de ordenadas. Si vamos a trazar una isoterma, para cualquier punto de la isoterma la temperatura es constante, es la misma. Entonces, fíjense lo que sucede. Cp es una constante, T va a ser una constante porque se trata de una isoterma. Vamos a trazar una isoterma, es decir, forzamos a T a ser constante. Y lo mismo de acá. Esta T, que es la misma, va a ser constante. Cp es una constante y R0 también es una constante. Calor latente de vaporización a 0 grados. Entonces, H es igual a constante más constante por omega. ¿Qué tipo de curva es esa? Una recta. Exactamente. Claramente eso es una recta. Es decir, las isotermas, en nuestro querido diagrama de Mollier para el aire húmedo, van a ser rectas. ¿Qué es necesario conocer para poder trazar una recta? La pendiente y la ordenada del origen. Excelente, excelente. Pendiente y ordenada de origen. Bien, hay muchos docentes que se quejan de las materias anteriores. Yo creo que hay que destacar que en matemática aprenden un montón de cosas, porque se les ve muy sólido cuando uno les hace preguntas de este estilo. No solo esta era por ahí era simple, ¿no? Pero en otros casos también han sabido responder con solvencia. Bueno, pendiente. La pendiente es todo lo que acompaña a la variable independiente. En este caso, lo que multiplica, o sea, el factor de la variable independiente, lo que multiplica la variable independiente es R0 más Cp por T. Todo esto es la pendiente, ¿no? Y como les decía, como vamos a trazar la isoterma puntualmente, la de 0 grados, T va a valer 0 grados Celsius. Entonces nos queda simplemente R0. ¿Se acuerdan cuánto valía R0 en kilocalorías por kilo? La entalpía de vaporización a 0 grados. El calor latente de vaporización a 0 grados. En el chat 597. pusieron 597. Excelente, excelente, gracias. 597. No sé por qué me deja andar el... Ahí está. 597, es decir, la pendiente de la isoterma de 0 grados, que es una isoterma que, bueno, vamos a ver que nace en el origen ahora en un rato, tiene una pendiente de 597 kilocalorías por kilo, ¿no? La unidad tiene sentido que sea eso, ¿no? Porque la pendiente siempre es una variación de lo que están ordenadas dividido una variación de lo que están en abscisas. Pero bueno, ahora vamos a ver. Bueno, acá vamos a ver cómo trazamos ahora una recta que tenga una pendiente igual a 597. La otra cosa que hace falta para poder trazar una recta, como bien dijeron, es la ordenada de origen. Y la ordenada de origen, para tallarla, había que asignarle el valor 0 a la variable independiente, es decir, que el omega valga 0 y ver cuánto vale h. Bueno, si el omega vale 0, fíjense, todo este término vale 0, y como estamos puntualmente trazando la isoterma de 0 grados, este también vale 0. Entonces, la ordenada de origen, con omega igual 0, h vale 0. Es decir, sale del origen nuestra isoterma de 0 grados. Entonces, salimos del origen y con una pendiente positiva igual 597. Supongamos que es esta, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una crítica a esta recta trazada acá? ¿Se ajusta a lo que encontramos? ¿O le llama la atención algo? ¿Alguien lo hubiera trazado distinto? Si tuviera que haber hecho una recta
que sale del origen y tiene una pendiente más 597? ¿Se acuerdan qué significaba la pendiente, no? Lo que varía en y dividido lo que varía en x, ¿no? Ah, sería más inclinada, pero Claro, o sea, más. El ángulo ahí está como si fuera 45 grados, como si fuera un medio la pendiente, y en verdad no. excelente, excelente. Porque acuérdense que la pendiente es cuánto cambio en y por cada unidad que cambio en x. O sea que si en x me moví 1, en y me tendría que haber movido 597. No parece estar muy bien trazada, pero bueno. ¿Cuál es la cuestión acá? Que la escala que se suele utilizar, la escala geométrica, ¿no?, que se suele utilizar para h y para omega son muy distintas. Porque el h puede variar en las unidades que vamos a trabajar, que son kilocalorías o kilojoules por kilo, puede estar variando en decenas y en centenas incluso. En cambio el omega, ¿recuerdan valores típicos de omega de los ejercicios? Eran 0,00 algo, ¿no? O 0,0 algo a lo sumo. Es decir, en todo el diagrama quizá varía desde 0 hasta 0,03, por ejemplo. Entonces, la escala geométrica que se utiliza para el h y para el omega son muy distintas. Es decir, si uno efectivamente variara en 1 el omega, sí, el h variaría en 597. Pero no tiene sentido porque el omega que varíe en 1 no tiene mucho sentido porque generalmente son variaciones muy chiquitas en las unidades que nosotros trabajamos. Entonces, no tienen la misma escala. Por eso, la pendiente no es, está, digamos, de alguna manera, afectada por la diferente escala geométrica que se utiliza para h y para omega. ¿Se entiende eso? Y capaz que en todo el rango, fíjense en sus diagramas después, lo vamos a hacer al final, en todo el rango que la entalpía quizá cambia en decenas o en centenas, y el omega no llega a cambiar no solo una unidad, ni una décima llega a cambiar. ¿Entiende? Entonces eso hace que una pendiente 597 no sea tan pronunciada. Igual si no se entiende esto no importa porque no es tan importante. Simplemente porque, no sé por qué, pero no puedo vivir si no se justifica todo. Perdón. Bueno, fuimos trazando acá nuestra isoterma de 0 grados, que sabemos que tiene una pendiente positiva. A medida que le íbamos trazando, el omega va aumentando, se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo cada vez más grande, hasta que en un momento, ¿qué nos pasa? Si vamos trazando, y a medida que la trazamos, el omega que vamos leyendo es cada vez más alto. ¿Qué va a pasar inevitablemente? Va a ser mayor que el otro y voy a estar en otra ecuación. Exactamente. Nos vamos a ir fuera del dominio de esta ecuación, porque solamente es válida cuando omega es menor al omega de saturación. Justo cuando alcanzamos el omega de saturación, ahí tenemos que cambiar de ecuación justamente. Vamos a suponer que nos metemos a la zona de niebla formando todo niebla líquida. Si eso ocurre, ahora la ecuación que rige es esta, que está acá. De vuelta, acá lo que se hizo fue resaltar lo que es la variable independiente, lo que sería la y, digamos, de la ecuación, y la x de la ecuación, la variable independiente. ¿Qué es el omega? El omega de saturación es una constante, es el omega de saturación a esa temperatura, ¿no? No es variable. El omega sub S, el omega de saturación, es único. Es el omega de saturación a esa temperatura. En este caso, como estamos trazando la isoterma de 0 grados, va a ser el omega de saturación a 0 grados, que es único, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿qué forma matemática tiene esta ecuación sabiendo que la temperatura es constante? De vuelta nos queda una recta, ¿no? Porque fíjense, cuando uno distribuye acá, nos queda el omega afectado solamente por una constante, porque C es constante, C del líquido es constante, y la temperatura la forzamos a ser constante por ser una isoterma. Entonces, vuelve a ser una recta. Bueno, ¿y cuál va a ser la pendiente de esta recta? Negativa, ¿no es? Eh, Ah, claro, hoy va a ser, es todo lo que multiplique a la variable omega. independiente, ¿no?
queda solamente L por T. CL por T, exactamente. CL por T. Y particularmente esta, que es la isoterma de 0 grados, cuando pongamos temperatura igual a 0 grados Celsius, nos da que la pendiente es 0. Bueno, acá vamos a estar todos y todas de acuerdo. La pendiente es 0, una línea de nivel, una línea perfectamente horizontal. Es decir, que si continuamos transitando la isoterma y nos metemos a la zona de niebla, pero toda la niebla que se formó es niebla líquida, bueno, esta es lo que se obtiene, ¿no? La isoterma de 0 grados, una curva de nivel. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque, ¿qué diferencia hay entre estar acá o estar acá? Que un punto que esté acá tiene más contenido de agua, digamos. Hay más agua líquida en la niebla, hay más niebla. Y la niebla está a 0 grados, está justo en el estado de referencia. Entonces, que haya más o haya menos no altera el valor de entalpía, porque si de haber agua extra, está toda como niebla líquida a 0 grados, está en el estado de referencia. Su entalpía vale 0. Entonces podemos agregar la que queramos, que no cambiamos el valor de entalpía, ¿no? Tiene sentido. Pero, Fede, no entiendo algo. ¿Por qué en las condiciones ponemos que el omega es mayor que el omega de saturación y la pendiente es 0? Claro, esto quiere decir que hay más contenido de agua que la necesaria para saturar el aire. Entonces, el agua excedente está formando la niebla. Acá hay como dos escuelas, digamos. Esto está sacado textualmente del libro de García, El desarrollo, les digo por si lo quieren volver a consultar ahí. Que el omega, de alguna manera, es la masa de agua presente en la mezcla, dividido la masa de aire seco. Acá hay más agua presente en la mezcla que la necesaria para saturar. Entonces hay un excedente, digamos, que es justamente esto. El omega de saturación, hasta lo que vale el omega de saturación, se quedó como vapor. Y lo que sobra se puso a formar una niebla. Justamente es la diferencia. Sí, no, ya está, ahí me di cuenta. Gracias. Excelente, ¿no? Gracias a vos. Habíamos dicho que a 0 grados podían pasar las dos cosas, que la niebla que se forme sea todo niebla líquida, o que también toda la niebla que se forme sea niebla hielo, niebla sólida. Vamos a ver qué pasa. Bueno, si pasa eso, ¿no? Que en la isoterma de 0 grados la vamos trazando, pero asumimos que toda la niebla que se forme sea niebla sólida, de vuelta, observamos acá la ecuación que rige en esa zona y nos volvemos a encontrar con una recta, porque todo lo que multiplica a la variable independiente es menos el calor latente de fusión, más C, que es una constante, calor latente de fusión a 0 grados, más el C del hielo, que es una constante, por T, que lo forzamos a ser constante porque es justamente una isoterma. Entonces nos queda que la pendiente es todo lo que multiplica la variable independiente, esto que está acá. De vuelta, si tienen que repasar cómo se construía esta ecuación, lo ven en el video de Clau, o si no, les digo, les doy mi palabra de que no la vamos a usar mucho, la zona de... No la vamos a usar, la zona de niebla, menos la de niebla sólida, ¿no? ¿Solo podrías recordarme qué es el menos F? Sí, es el calor latente de fusión del agua a 0 grados. Porque Ok. recordá que acá todo lo que sobra está en estado sólido, ¿no? Entonces, ¿cuánto se apartó del estado de referencia el hielo? Bueno, primero se tuvo que formar hielo. Es decir, primero tuvo que apartarse, en términos de entalpía, ¿no? La entalpía de fusión para estar en estado sólido. Y después, si aún está, por ejemplo, acá no es el caso porque estamos trazando la de 0 grados, pero imagínate que estemos trabajando a menos 10 grados, todo el hielo va a estar, su entalpía va a estar por debajo de la del estado de referencia. Entonces, primero tenemos que irnos a la zona de sólido, es decir, dar todo el calor de fusión para que se solidifique, y después el
el sensible. No sé si se entiende muy bien. O sea, hay un Sí, estado... sí, perfecto, ya está. Sí, 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 Excelente, ahí excelente. entendí. Gracias. No, gracias a vos. Y es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Que cualquier hielo que se forme nos resta entalpía porque su entalpía siempre va a estar por debajo del estado de referencia. Va a tener una entalpía negativa, digamos. Bueno, estábamos trazando la de 0 grados. C del hielo, que generalmente es un valor que se suelen acordar, 0,5 kilocalorías por kilo, por grado Celsius. Es decir, la mitad de lo que es el agua en estado líquido. Pero no importa porque acá lo vamos a multiplicar por 0, nos queda solamente el menos F. No, porque lo multiplicamos por 0 porque estamos tratando de determinar la pendiente de la isoterma de 0 grados, ¿no? Acá donde dice T va a ir un 0. Nos queda menos F, que es el calor latente de fusión a 0 grados, que es menos 80 kilocalorías por kilo. Es decir, cada kilogramo de agua líquida saturada para pasarla al estado sólido, al estado de hielo, hay que sacarle 80 kilocalorías. Bueno, tenemos que trazar, es decir, veníamos acá por la isoterma de 0 grados, llegamos al omega de saturación y primero nos habíamos ido por la isoterma en la zona de niebla líquida y ahora vamos a salir de ese punto, pero meternos en la zona de niebla sólida, ¿no? Como si de aquí en adelante todo lo que se formara fuera niebla sólida. Y lo que obtuvimos fue que ahora la pendiente vale menos 80. Acá está representada más o menos una pendiente de 597. Entonces, una de menos 80 tiene que apuntar para abajo, pero si esto es 597, menos 80 no tiene que ser muy para abajo, ¿no? Tiene que ser un pelito nomás para abajo. ¿Qué pasa acá? Tenemos esta isoterma que es la más difícil de trazar porque es la única donde pasa esto, la isoterma de 0 grados, ¿no? Cuando la presión total es una atmósfera, donde pueden pasar estas cosas, ¿no? Que cuando nos metemos en la zona de niebla, toda la niebla sea líquida y nos vayamos por esta recta, toda la niebla sea sólida, nos vayamos por esta recta. ¿Qué pasará si estamos en un punto acá en el medio? ¿Qué les parece que tendremos ahí? Entre las dos curvas. Acá creo que el sentido común es una buena herramienta a aplicar. Recuerden que un diagrama sirve para representar estados. Cualquier punto que ustedes marquen es un estado para el aire húmedo. Por ejemplo, se nos ocurre marcar un punto que está acá entre estas dos curvas. ¿Hay un cambio de fase entre hielo y líquido? Claro, es decir, la niebla, una parte de la niebla va a ser gotitas líquidas y una parte de la niebla... Exacto, y una parte de la niebla va a ser sólida. O sea, la composición de la niebla va a ser en parte líquida y en parte sólida. Van a ver que hay que tener una puntería bárbara para caer acá, porque es muy, muy, muy estrecha esa zona. Después lo van a ver en sus diagramas, cuando lo vean, les voy a pedir que lo observen y es sumamente difícil invocarla ahí, pero bueno, puede pasar. Lo interesante de haber trazado la isoterma de 0 grados es que el diagrama ya nos quedó dividido en algunas zonas, por así decirlo. Es decir, esta isoterma acá arrancó en la zona de aire no saturado, por acá tendremos de acá para arriba, por acá más o menos, la zona de niebla líquida, de acá para abajo tendremos la zona de niebla sólida, y bueno, una pequeña región donde coexisten la niebla sólida con la niebla líquida. Más o menos como para ya ir sabiendo las distintas zonas del diagrama. Vamos a ver que a la que más pelota le vamos a dar, o mejor dicho, a la única zona que le vamos a dar pelota, es la zona de aire no saturado, ¿no? No nos vamos a meter mucho en la zona de niebla, básicamente porque la niebla, tarde o temprano, precipita, tarde o temprano desaparece, no es estable, ¿no? Tarde o temprano, las gotitas o los cristales se van juntando, van chocando, se van haciendo cada vez más grandes y en algún momento tienen la masa crítica, la masa suficiente para venirse abajo, que es básicamente todo lo que sucede siempre que llueve, ¿no? Las nubes, que son hechas de niebla, ¿no? Lo que uno ve en la nube son las gotitas muy chiquititas de agua líquida,
que en algún momento se van encontrando, van formando gotitas cada vez más grandes hasta que en un momento, bueno, no les queda otra que caer, ¿no? Venirse abajo. Entonces esa zona no nos interesa demasiado. Seguimos. Por ejemplo, podríamos ahora querer trazar la isoterma de 10 grados, ¿no? Para trazar otra. Vamos a ver que ya si trazamos esta, la de 0 grados, la de 10 grados va a ser mucho más simple. De vuelta, empezamos a trazarla con el omega valiendo 0, es decir, desde acá. Es una recta, como bien ya vimos. La pendiente era R0 más Cp del vapor por T, esto también ya lo hemos visto. Pero ahora, como la isoterma es la de 10 grados, acá voy a tener que reemplazar por 10. Entonces, teníamos 597 del R0, kilocalorías por kilo. El Cp del vapor, ¿se lo acuerdan en kilocalorías por kilo por grado? Era 0,46. 0,46. Exacto. Excelente, gracias, Belén. 0,46. Como es la isoterma de 10 grados, 0,46 por 10, 4,6. 4,6 más 597, 601,6. Es decir, que la isoterma de 10 grados tiene una pendiente sutilmente más grande que la de 0 grados. La otra pendiente, la pendiente de la de 0 grados era 597, esta es 601,6. ¿No? Porcentualmente es un pelín más grande, ¿no? Y bueno, otra cosa que necesitamos para poder trazar la recta es la ordenada de origen. La ordenada de origen le tenemos que dar el valor 0 al omega y ver cuánto vale h. Ponemos un 0 acá. Entonces, todo este término vale 0, pero este no va a valer 0, porque la isoterma que estamos trazando es la isoterma de 10 grados. Este va a ser 10 por el Cp del aire. ¿Y se acuerdan cuánto vale el Cp del aire en kilocalorías por kilo por grado? Lo usamos mucho en kilojoules. Era Solo. Ah, no. 0,24. 0,24, Sí, exactamente. Te lo iba a dar en kilojoules. Claro, sí, en kilojoules era 1.00 algo, ¿no? 003, 005, depende. 0,24 en kilocalorías. Ah, lo estamos trazando en kilocalorías porque el diagrama que tienen ustedes está en kilocalorías. Bueno, multiplicado por 10, no, porque 0,24 multiplicado por 10, porque es la isoterma de 10 grados, nos da 2,4 ordenada al origen. Una ordenada al origen positiva. Vamos a suponer que está acá el valor ese, ¿no? Y acá lo que traté de representar, no se llega a notar, pero créanme que traté de hacerlo, que esta tenga un poquito más de pendiente que esta. Sutilmente más. De hecho, está hecho medio a propósito, o sea, que sean tan parecidas, porque van a ver, cuando agarren un diagrama trazado a escala real, que las pendientes son muy, muy parecidas. Bueno, entonces íbamos trazando la isoterma de 10 grados, ya conociendo su pendiente y su ordenada de origen, la empezamos a trazar. El omega va aumentando, va aumentando, va aumentando a medida que la trazamos, hasta que en algún momento alcanzamos el omega de saturación. De ahí en adelante, ¿a qué zona nos metemos? Si seguimos aumentando el omega. Y no puede ser otra, digamos. Solo una opción correcta. A la niebla líquida. Exactamente. La única niebla que se puede formar cuando la temperatura es positiva es niebla líquida. Entonces, de acá en adelante, seguimos trazando la isoterma en la zona de niebla líquida. Y lo único que necesitamos conocer es la pendiente, porque bueno, es continuada de esta, ¿no? Porque es la misma isoterma. Y acá la pendiente era todo lo que multiplique al omega, que es C del líquido por T. C del líquido por T. ¿Se acuerdan cuánto es el C del agua líquida en kilocalorías? Este es el más difícil. Es decir, el calor específico para el agua líquida en kilocalorías. 0,1 kilocalorías, ¿no era? Por gramo sería eso, ¿no? No, perdón, por cada 100 gramos. Porque es yo esto lo pregunto porque es la que más se suele acordar, porque es 1 kilocaloría por kilo. De hecho, así se define, ¿no? Con un poco más de detalle, pero bueno, es 1 kilocaloría por kilo. Pero como es la isoterma de 10 grados, es 1 kilocaloría por kilo por grado por 10. Nos queda 10 kilocalorías por kilo. Entonces,
si esta pendiente, ¿se acuerdan cuando trazamos la de 0 grados? Esta era una pendiente 0, esta es una pendiente menos 80, una pendiente más 10 va a ser un poquito más para arriba que lo que es la de 0. Bueno, ahí traté de representar eso, ¿no? Que la pendiente esta es una pendiente de 10, es un poquito más empinada, o sea, tiene una pendiente positiva, pero muy sutil, a diferencia de la de 0 grados, tenía pendiente 0. Bueno, y acá ya empieza a notarse un patrón, digamos. Si uno traza, por ejemplo, todas las isotermas de las temperaturas enteras, ¿no? De 1 grado, de 2, de 3, de 4, o las que quiera, ¿no? O de 10 en 10, lo que sea. Lo importante es, si traza unas cuantas isotermas y une todos los puntos donde el omega vale el omega de saturación, es decir, donde se produzca el quiebre, se va a encontrar con una línea de este estilo. Esta línea, ¿no? Si uno hubiera hecho varias isotermas y unía todos los puntos donde se alcanzaba el omega de saturación para las distintas temperaturas, obtenía una línea de este estilo. Esa curva tiene nombre propio, se llama curva de saturación. Y divide el diagrama en dos zonas muy importantes. La zona de aire no saturado y la zona de aire saturado. ¿Cuál es la zona que vamos a trabajar fuertemente nosotros? La zona de aire no saturado. Esta zona que está acá. Ahora hay un problema, porque fíjense que toda el área que ocupa el diagrama, de toda el área que ocupa esta representación, que ni siquiera está a escala, porque si lo hiciéramos a escala este problema estaría acentuado incluso, todo lo único que vamos a utilizar está acá comprendido en una franja bastante estrecha, porque es esta zona de acá, lo que está a la izquierda de la curva de saturación, que es el aire no saturado. Y todo esto está destinado a estados donde el aire está saturado en la zona de niebla, que no vamos a usar. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la lectura del diagrama? Es decir, tenemos acá todo como muy compactado en esta zona. ¿Les ocurre algo? La solución tal vez los remita a otra asignatura del pasado, como es dibujo técnico. Hay que cambiar la escala. Podría ser cambiar la escala, ¿O no? pero pensá que si cambiás la escala para mejorar la lectura, perdés valores, ¿no? Porque si haces la escala más grande, te va a quedar más chico el rango de valores, digamos. O sea, Claro, no. funcionaría, pero tendría ese problema. Bueno, lo que se hace es un abatimiento del eje de omega. Un abatimiento del eje de omega. ¿En qué consiste? Imagínense que ponemos una bisagra acá, en el origen, agarramos el eje de omega y lo giramos para abajo. Es decir, lo afectamos por un ángulo negativo, lo abatimos. Si hacemos esto, el ángulo con el que se abata, el ángulo de abatimiento del eje, se aplica a todo lo que hayamos trazado. Y no sé si se llega a entender esta idea, pero al hacer eso, la zona esta se abre como un abanico. Porque todas las curvas que nosotros trazamos acompañan el abatimiento del eje. Entonces, dejamos de usar un eje ortogonal, como se usó siempre, históricamente, les diría prácticamente la amplia mayoría de los diagramas que han visto, son ortogonales, donde el ángulo entre ordenada y abscisa es 90 grados, y ahora no es 90 grados, sino está abatido, pero la ventaja que tiene esto es que esta zona, que era una zona muy estrecha, ahora se abre como un abanico. Acá nos tenemos que poner de acuerdo en cuál va a ser el ángulo de abatimiento. Uno podría elegir arbitrariamente el ángulo que se le ocurra. Bueno, ¿saben cuál es la solución que se usó para este diagrama? Abatirlo a un ángulo tal que la isoterma de 0 grados quede perfectamente horizontal. Entonces, esta isoterma, cuya pendiente era 597, ahora la queremos dejar perfectamente horizontal. Bueno, si recuerdan que la pendiente es también, lo podemos pensar como el opuesto sobre el adyacente, ¿no? La tangente de este ángulo va a ser
la pendiente. Entonces el arco tangente de la pendiente nos da el ángulo. Bueno, igual si hacemos eso con la pendiente 597 nos da un ángulo casi de 90 por lo que hablamos hoy, ¿no? De que en realidad la escala geométrica no es la misma la que utilizamos para H que para omega. Pero lo importante acá, la idea importante que tienen que recordar es que se agarra al eje de omega y se lo gira para abajo hasta dejar la isoterma de 0 grados en la zona de aire no saturado perfectamente horizontal. Y el resto de las curvas se acomodan como caen, ¿no? El ángulo que uno afecta al eje es el mismo que afecta al resto de las curvas. Es decir, como que acompañan el movimiento. ¿Se entiende este recurso? Sí, Fede. Excelente, excelente. Excelente. Esto es importante porque muchas veces, no sé por qué, pero se ha indagado alguna que otra vez en algún examen sobre esta cuestión. Y como yo creo que porque no es una situación muy habitual, ¿no? Generalmente usamos diagramas de ejes ortogonales. Nos cuesta recordar que el diagrama de Molière que nosotros tenemos ahí en las tablas de diagramas es de ejes abatidos en realidad. Bueno, entonces nos quedamos con este ahora, porque vamos a ver que la lectura va a ser mucho más simple, porque ahora la zona que nos interesa está desplegada, se abrió como un abanico. No sé si recuerdan lo que yo les decía, que nosotros la que dejamos perfectamente horizontal es la isoterma de 0 grados, pero toda isoterma que tenga un valor de temperatura positiva tiene una pendiente positiva, sutilmente mayor a la de 0 grados, como habíamos visto. Entonces la de 10 grados no queda perfectamente horizontal, sino que queda un poquito para arriba. Y mientras más arriba nos vamos yendo, la pendiente van siendo más grandes. Y esos en sus diagramas, que están a escala, lo van a poder ver. Que la isoterma de 0 grados está perfectamente horizontal, pero si buscan la de 40, por ejemplo, que es una de las últimas que están representadas, ya claramente apunta para arriba, ¿no? Eso después les voy a pedir que lo observen. Sigamos. Bueno, tenemos ¿Y a acá... temperaturas negativas, Fede, la pendiente va a ser negativa? ¿O no se trazan menores que Sí, 0? sí, sí. Hay muy poquitas por debajo del 0 grado en el que tenemos nosotros, pero sí. Porque acordate que en la zona de aire no saturado, la pendiente quedaba como CP por T en Celsius, más R0, ¿no? Pero acá como, sí, te van a quedar con una pendiente sutilmente hacia abajo, digamos. Porque es decir, nosotros dejamos perfectamente horizontal la pendiente de 597, y cualquier temperatura negativa va a ser menor a 597 la pendiente, porque va a ser más R0 menos CP del vapor por T, con T negativa. ¿No? Sí. Entonces eso nos va a dar una pendiente sutilmente hacia abajo. Pero vamos a ver que ahí en el diagrama que nosotros tenemos no hay demasiadas. Hay otros diagramas cuyas escalas están, o cuyos rangos, mejor dicho, están centrados sobre las temperaturas negativas, y la aplicación fundamentalmente es para sistemas de refrigeración, ¿no? Que trabajan con aire húmedo a temperaturas negativas, ¿no? Pero sí, muy bien. Excelente. Bueno. Estamos acá con nuestro diagrama de Molière, ya sabemos cómo son qué forma tienen las isotermas, ya hemos trazado la curva de saturación, que es esa curva que separaba la zona de aire no saturado de la zona de aire saturado. Si nosotros nos paramos en algún punto acá que esté sobre el eje de H, el omega vale 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y, por ejemplo, si nos movemos por la isoterma de 0 grados y estamos en este punto acá, el omega vale el omega de saturación. Si nos paramos exactamente a la mitad de la isoterma de 0 grados, justo a la mitad, quedamos a mitad de camino entre omega igual 0 y el omega igual al omega de saturación. ¿Se acuerdan de un parámetro que se llamaba grado de saturación? Que comparaba el omega del estado actual con el omega de saturación para esa temperatura. ¿Cuánto va a valer
el grado de saturación si nos paramos justo a la mitad de esta isoterma de 0 grados? ¿50? Exactamente. 50% o 0,5. Exactamente, exactamente. ¿Todos ven eso? ¿No? Acá, si nos paramos justo a la mitad, el omega va a valer la mitad de lo que vale el omega de saturación. Entonces, esto nos va a dar 0,5. Y si lo hacemos para esta otra isoterma, que podría haber sido la de 10 grados, como hicimos hoy, y hacemos exactamente lo mismo, nos paramos a la mitad, ahí el grado de saturación va a valer, para ese estado, 0,5. ¿no? Entonces, si tuviéramos muchas isotermas e hiciéramos el mismo ejercicio, podríamos unir todos esos puntos y obtener una curva de igual grado de saturación, ¿no? Que en este caso sería todos los puntos cuyo grado de saturación vale 50% o 0,5. ¿Se entiende? Y el mismo razonamiento lo podríamos hacer para hallar, por ejemplo, las curvas donde el grado de saturación vale 0,25 o 0,75. ¿no? Nos tendríamos que parar a un cuarto de la distancia de esta isoterma, ¿no? entre 0 y el de saturación, ¿no? En todos los puntos de las distintas isotermas, los unimos y obtenemos la curva de grado de saturación igual 0,25. ¿Se entiende el razonamiento? Por favor. Sí, sí, se entiende. Excelente, excelente. Bueno. Y fíjense, acá no está puesto, pero acá ¿cuánto vale? Esta era la curva de saturación. ¿Cuánto vale el grado de saturación acá? 100%. 100. Exactamente, 100. Ahí el grado de saturación vale 100. Ahora bien, la realidad es que el grado de saturación no se utiliza tanto como sí se suele utilizar la humedad relativa, ¿no? De hecho, cuando uno consulta las condiciones climáticas, en el noticiero, en el celular, donde sea, noticiero se quedó re antiguo, ¿no? En el celular, lo ofrecen en humedad relativa, ¿no? Generalmente no dan el grado de saturación, sino la humedad relativa. Por ejemplo, ahora, acá en Luján, 10 grados Celsius, 46% humedad relativa. Si desarrollamos un poquito lo que es el grado de saturación, ¿se acuerdan que el omega, que aparece arriba y abajo, arriba como omega y abajo como omega de saturación, lo podemos desarrollar como 0,622, ¿no? Que era una relación de los pesos moleculares, por presión de vapor dividido presión de aire, que era presión total menos presión de vapor. Esto, ¿no? El omega que aparece arriba lo podemos reemplazar por esto, por lo que vale, que es 0,622 por presión de vapor dividido presión de aire. La presión del aire solo, la presión parcial del aire solamente, es la presión total menos la de vapor. Y abajo lo mismo. El omega de saturación lo reemplazamos por lo que vale, 0,622 por presión de vapor saturado a esa temperatura, dividido la presión total menos la presión de vapor saturado a esa temperatura. Esta es una expresión que créanme que se la van a acordar porque la vamos a aplicar bastante. Bueno, y fíjense lo que ocurre. El 0,622, pim, lo podemos ahí directamente cancelar. Y si reordenamos un poquito todo lo que nos queda acá, nos aparece presión de vapor dividido presión de vapor saturado. ¿Qué es esto? ¿Qué era presión de vapor? ¿La humedad relativa? Humedad relativa, justamente, que es el que más se suele utilizar. Humedad relativa. Y fíjense que si ponemos acá el símbolo que nosotros elegimos para la humedad relativa, en realidad que se usa, que es el phi, nos queda que el grado de saturación es el phi multiplicado por este cociente, presión total menos presión de vapor de saturación a esa temperatura, dividido presión total menos presión de vapor saturado. ¿Se acuerdan de los ejercicios que estuvieron viendo con Claudia? La presión total, si estamos trabajando en condiciones atmosféricas, más o menos anda por 100, ¿no? 100 kilopascales, 101 kilopascales, por ahí. O sea, si utilizamos las presiones en kilopascales, todo anda más o menos por 100. Y las presiones de vapor saturadas, las presiones de vapor, ¿se acuerdan más o menos por dónde andaban? En un aire en condiciones atmosféricas. No en condiciones muy extremas, ¿no? Pero, ¿se acuerdan de qué orden más o menos eran estas presiones? Era de
de algunos kilopascales, ¿no? Sí, menos de 10. Mm. Exactamente, en el orden de la unidad, si usamos en kilopascales. Siempre y cuando estemos en condiciones medianamente atmosféricas, ¿no? Atmosféricas de una zona templada, como acá, no sé. Si estamos en condiciones muy extremas, bueno, eso puede cambiar un poco. Pero fíjense lo siguiente, esto es algo que está en el orden de 100 en kilopascales, tanto arriba y abajo, y esto que está acá en el orden de... Si bien son distintos, si estamos en la zona de aire no saturado, la presión de vapor saturado a la temperatura y la presión de vapor van a ser distintos, pero son ambas en el orden de la decena. Entonces, ¿este cociente cuánto vale? Más o menos. Más o menos 1. Más o menos 1, exactamente. Y si vale más o menos 1, podemos decir que siempre y cuando estemos trabajando en aire no muy distante de la zona de confort humano, por decirlo de alguna forma, ¿no? El grado de saturación es aproximadamente igual a la humedad relativa. Es aproximadamente igual. Con lo cual, las curvas de igual humedad relativa van a ser muy parecidas a las curvas de igual grado de saturación en esa zona. Entonces, permítanme, fíjense, presten atención porque es bastante sutil el cambio, ¿no? Acá dice grado de saturación, lo podemos, si trazáramos, si borráramos las curvas de grado de saturación y trazáramos las curvas de phi, de iso-phi, por decirlo de alguna forma, son casi calcadas, ¿no? Siempre y cuando hagamos esa aclaración, ¿no? En zonas que no disten mucho de la zona de confort humano, ¿no? Si la temperatura es muy, muy alta, bueno, eso puede empezar a diverger un poco. ¿Pero se entiende esto? Más o menos. La idea de esto es tratar de hallar todas las distintas isolíneas del diagrama, ¿no? Entonces ya sabemos qué forma tienen las curvas de igual humedad relativa. Bueno, ya como para ir cerrando esta parte de las isolíneas del diagrama, vamos a agarrar nuestro querido diagrama, o mejor dicho, esquema, nuestro querido esquema de esta representación de entalpía en función de omega y poner las distintas isolíneas que encontramos, ¿no? Vamos a arrancar por la última, que la tenemos fresca, las líneas de iso-phi, la forma que tienen, de igual humedad relativa. Las isotermas, que las vimos hoy un poco más temprano, bueno, ahí esta podría ser la de 10 grados, como vimos hoy, una pendiente sutilmente para arriba, ¿no? Recordando que ya está abatido este diagrama, ya tiene el eje abatido para poder mejorar la lectura. ¿Cómo hacer una línea de una iso-omega? Rectas paralelas a la línea de omega. Eh, No, van a ser paralelas a la entalpía. verticales, claro. Exactamente. Muy bien. Van a ser... Verticales, pero con el ángulo... No, porque no deberían tener ahí, Fede, el ángulo del el abatimiento del eje. Excelente. O sea, justo es un gran momento para que se dé esta discusión, digamos. En realidad, la única línea que... O sea, la pregunta que viene a continuación es ¿qué forma va a tener una isontálpica? Y la isoentálpica va a ser paralela a omega. Exacto. Y eso es lo que tienen que recordar, ¿no? Que en todo diagrama, las curvas de nivel, es decir, donde se mantiene el valor indicado en un eje, siempre son paralelas al otro eje. Es decir, una isoentálpica siempre va a ser paralela al eje de omega, y una iso-omega siempre va a ser paralela al eje de H. Entonces la isoentálpica va a apuntar para abajo, manteniendo la misma inclinación que este eje, porque tienen que ser paralelas, y esta se va a quedar vertical. O ya lo pensé al revés, está bien. Ahí entendí. Sí, esto tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Con que la altura tiene que ser, como tiene el mismo valor de entalpía a cualquier punto de la línea roja, la altura, que es la distancia al eje de omega, tiene que ser la misma para cualquier punto, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser paralela, ¿no?
esto ya se va pareciendo un poco más a los diagramas que tenemos nosotros, pero si ustedes recuerdan la foto que pusimos al principio, ese diagrama no salía el eje así para abajo. Lo cual no significa que no sea un diagrama de ejes abatidos. Es un diagrama de ejes abatidos, pero lo que ocurre es que esto se nos sale de la hoja, sino esta zona. Entonces, ¿cuál es la solución? Agregar una cota del eje en esta posición, es decir, una regla donde uno puede leer los valores de omega. No es el eje, porque el eje estrictamente sale para abajo, porque está batido. Entonces no es un eje, sino es una cota del eje, una regla. Acá, y esta zona directamente la borran, no la muestran. Eso es lo que tienen ustedes en sus cuadernos, o en sus tablas y diagramas, en el apunte. Y ahí tiene como el equivalente de lo que valdría en el eje del omega, ¿o no? Claro, exactamente. Es así, ¿no? Por ejemplo, el omega acá es, por ejemplo, en este punto, ¿no? Justo donde tenemos la isomega. El valor que está indicado acá es el que el eje verdadero indicaría acá. Pero como no está el eje verdadero porque no entra en la hoja, lo anotan acá, digamos. Pero estrictamente no es un eje, sino es una cota del eje. Porque el eje estrictamente está para abajo, digamos. Excelente. Bueno, Y y así entonces llegamos. todas las Sí. isentálpicas o las isotermas que están por debajo de esa cota no nos interesan. Sí, exactamente. En realidad no es que no nos interese, sino que cada aplicación tiene su diagrama, ¿no? Cuando estamos trabajando en aplicaciones que tienen que ver con el confort humano, seguramente las escalas van a estar centradas en esa zona. Cuando se trabaja en refrigeración, probablemente estén más haciendo zoom en la parte de las temperaturas negativas y todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí, en este caso, particularmente, que es el que tienen ustedes, esa zona no se muestra, no está. Bueno, y acá pueden ver todas las isolíneas que trazamos, ¿no? Las isomegas, que son líneas verticales, las isontálpicas, que vienen así para abajo. Acá la entalpía está con una nomenclatura vieja, están con la letra I minúscula, pero fíjense cómo van las isontálpicas. Las isotermas, fíjense que la única que es perfectamente horizontal es la de 0 grados, y fíjense la de 40, ¿no? Como ya la pendiente es notablemente positiva. Acá hay una confusión muy grande que se suele dar siempre, es que nosotros le preguntamos qué tienen los ejes, el diagrama de Mollier para aire húmedo, y ven esto y dicen, es temperatura en función de omega, porque acá aparece una cota o una escala de temperatura. Pero no, o sea, están informadas acá la temperatura, pero el eje estrictamente es un eje de entalpías. ¿Entienden? No es un eje de temperatura. Porque si fuera un eje no podría pasar nunca esto, ¿no? Es un eje de entalpías. Esto simplemente es una cota de temperatura, donde uno puede consultar el valor, pero no es un eje, estrictamente hablando. Bueno, acá se ven las isotermas, las líneas de isofí que habíamos trazado. Bueno, la curva de saturación. Toda la zona de aire no saturado, que es la que más vamos a trabajar, que es la más invadida por líneas. Y esta zona, que es la zona de niebla, que no vamos a trabajar, no la vamos a usar. Bueno, fíjense que acá se da lo que decíamos, que la isoterma de 0 grados están las dos posibilidades, que toda la niebla que se forme sea niebla líquida o niebla hielo, y fíjense que hay una zona muy, muy pequeñita entre las dos líneas, que sería donde coexistirían los dos tipos de niebla. Hay que tener una puntería bárbara, ¿no?, para estar ahí, pero bueno, podría pasar. Pero bueno, esta es una herramienta que van a ver que para trabajar procesos en aire húmedo es muy, muy útil. Es mucho más sencillo, ¿no? ¿Cuál es la condición que estrictamente se tiene que cumplir para poder utilizar este diagrama? ¿Sirve para cualquier estado del aire húmedo? Hay algo que hay que estar atento o atenta. Que la presión sea de una atmósfera, ¿era? Excelente. La presión total tiene que ser una atmósfera. Yo no lo llego a leer, pero creo que por acá lo dice, que la presión total... Sí, ahí te bueno, dice que la presión es 760 milímetros de mercurio. Excelente. Eso que Y dijo alguien Fede es vendrá... muy, muy importante. Sí, eso creo que es fundamental. Ahora, ¿por qué? Antes de pasar a otro diagrama que no lo vamos a desarrollar como este, pero simplemente se lo vamos a mostrar.
¿En qué momento usamos la presión para trazar las curvas? ¿No? Si vamos un poco para atrás, no sé si estoy haciendo bien porque me quedo tan cargada de animaciones esta diapositiva, se va a trabar todo. Quiero volver a donde ponía la otra. ¿En qué momento usamos la presión acá? Nunca nadie habló de presión. ¿Por ¿No es qué? cuando se fija el 0 grados? O sea, cuando se dividen las ecuaciones en mayor a 0 grados, menor a 0 grados. Sí, sí, exactamente. En realidad es cuando, creo que lo que querés decir es cuando el omega está por debajo del omega de saturación y se alcanza el omega de saturación. Sí, eso. Exactamente. Ahí implícitamente, escondida, está la presión total, de alguna forma. Porque fíjense, nosotros veníamos trazando acá una isoterma, y a medida que la íbamos trazando, el omega iba aumentando, hasta que en algún momento se alcanzaba el omega de saturación. ¿Y cómo es la ecuación del omega de saturación? A ver si lo puedo... Esto no está chequeado. Esta parte nos estamos yendo un poco al libreto, pero está bueno por ahí discutirlo. El omega de saturación, por ejemplo, nosotros veníamos acá aumentando el omega y en algún momento alcanzábamos el omega de saturación. Pimba, acá. El omega vale el omega de saturación, entonces nos tenemos que ir a la zona de niebla. Es decir, llegamos a la curva de saturación. Y el omega de saturación era 0,622. Y acá es donde aparece, vamos a poner en otro color para resaltarlo. El color casi el mismo. Y este no se ve. Perdón que se ve. Presión total sobre presión. Vamos a poner así. Así queda resaltado. Menos la presión de vapor saturado a esa T, ¿no? Si era la isoterma a 10 grados, es la presión de vapor saturado a 10 grados, ¿no? Pero fíjense que acá aparece la presión total, en el lugar donde va a aparecer el omega de saturación. ¿Qué pasa si el omega de saturación, si la presión total, por ejemplo, es más grande? En vez de trabajar con una presión total de 1 atmósfera, trabajamos una presión total de 2 atmósferas. ¿Para dónde se va esto? Estamos de acuerdo que se corre, ¿no? Para algún lado se corre. Para la derecha puede ser. Claro, porque esto, pensémoslo, ¿no? Esto no se afecta, porque esto depende únicamente de la temperatura, porque, es decir, estamos trazando la isoterma de 10 grados, pero porcentualmente, mientras más grande es la presión, más chica porcentualmente es la mordida, digamos, acá en el denominador, que les pega la presión. Entonces, mientras más grande, esto es más grande, ¿no? Porque si esto es muy chico y empieza a parecerse a esto, no, al revés, esto es más chico. Mientras más grande es la presión total, este cociente es más chico. Tiende a 1, digamos. Mientras más grande es la presión total, este cociente tiende a 1. Pero arriba, en vez de presión total, ¿no va la presión de vapor de saturación? Ah, perdón, tenés razón. Mirá, menos mal. Muy bien que Lucía está Qué bien que Lucía atenta. nos salvó. La edición del video nos salvó. Sí, estoy descompuesto yo. No me había dado cuenta. Acá es la presión de vapor saturado. Claro, porque es presión de vapor, digo presión de aire. Qué bien, Lucila. Yo tengo que presentar mi renuncia en este momento. Perdonen, disculpen. Nadie es perfecta. Eh, Además, como vos decías, Fede, ¿a dónde dice? Ahí dice presión de vapor. claro, ¿O no? esto después le pegamos una editada al video y aquí no pasaba nada. Perdonen. Les pido perdón porque tras que es complicado, tienen un docente que
sus limitaciones incluso dificulta más el proceso de aprendizaje. Pero bueno, por suerte estaba Lucila atenta y nos salvó las papas. De vuelta. Empezamos de vuelta. La omega de saturación va a ser 0,622 por la presión de vapor saturado a 10 grados, ¿no? Que esa la buscan en tabla del agua, en tabla a 10 grados se fijan cuánto vale la presión de vapor saturado, y aparece acá. Y la presión total acá. Ahora de vuelta. Si la presión total aumenta, bueno, ahora es más fácil de verlo, ¿no? Si la presión total aumenta, este cociente se hace más chico, ¿no? Sí. Si se hace más chico, el omega de saturación se hace más chico. Entonces, para presiones más grandes, el omega de saturación aparece antes. Digamos, por ejemplo, si la presión total ahora era 2 atmósferas, en vez de aparecer acá, quizá aparecía por acá, por decir algo, ¿no? Pero lo que estamos seguros es que la curva de saturación se va para allá. Entonces, eso es lo que cambia la presión total. La presión total mueve la curva de saturación y en consecuencia se mueven como si se cerrara un abanico el resto de las curvas de igual humedad relativa, ¿no? Esa es la consecuencia que tiene cambiar la presión total en un diagrama de Mollier para aire húmedo. ¿Se entiende? No sé si se notó que no estaba muy testeada esta parte, ¿no? Creo que quedó más que en evidencia. Pero bueno, esto también por ahí sirve para que presten atención, ¿no? Por el morbo que les produce ver cuando alguien se equivoca, ¿no? O sea que a mayor presión, digamos, como que te acota todavía más la zona de trabajo de aire no saturado, digamos, Sí, en el diagrama. sí. Tal parece, tal parece. Bueno. Excelente. ¿Cómo se va? Ah, tengo que salir de acá. Ahí vamos. Esto va a llevar un tiempo. Hubo un abuso de las animaciones. Bueno, en definitiva, todo el cuento que hicimos es básicamente para que les queden algunas cuestiones, que son que el diagrama de Mollier para el aire húmedo es una representación de estados, ¿no? Para el aire húmedo. Es decir, cada punto que uno elija de acá es un estado para el aire húmedo donde puede leer los distintos parámetros de aire húmedo, como puede ser, ¿no? Si uno elige acá, puede leer cuánto vale la humedad relativa, cuánto vale la temperatura, cuánto vale la entalpía, cuánto vale la omega. Vamos a ver que se puede ver otras cosas un poco más ocultas, como por ejemplo las temperaturas de rocío, las temperaturas de bulbo húmedo. Eso quizás más adelante. Primera cosa importante, ¿no? Segunda cosa importante, que se traza para una presión total fija, que en este caso está trazado para una atmósfera. Y bueno, otra cosa importante es que no solo nos permite representar estados, sino también podemos representar procesos, ¿no? Vamos a ver que hay varios procesos que uno los puede plantear acá en un diagrama de Mollier, siempre y cuando la presión total se mantenga constante y coincida con el diagrama, y que los traza como cualquier otro diagrama, ¿no? Si conoce el camino, puede trazar una línea que representa el proceso, ¿no? Y hay varios procesos. ¿Se entendió más o menos nuestro querido diagrama de Mollier? Créanme que si no, la mejor forma de amigarse con él es con los ejercicios, ¿no? Utilizándolo. Hay otro diagrama que se utiliza muchísimo, que es muy parecido, tiene la misma funcionalidad, podríamos decir, sirve prácticamente para lo mismo, que es el diagrama psicométrico. El diagrama psicométrico lo que tiene es una representación de la humedad absoluta en función de la temperatura de bulbo seco. Es un diagrama donde tienen acá un eje de humedad absoluta en función de temperatura de bulbo seco. Bueno, si se tomaran el trabajo de hacer todo el trazado de línea, como hicimos con el de Mollier, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora los ejes son de humedad absoluta en función de, ya no más en función de entalpía, sino de temperatura de bulbo seco. En realidad la temperatura de bulbo seco ahora está acá en abscisas. Bueno, obtiene un diagrama que tiene esta forma. Acá ven las curvas de igual humedad relativa. Las isontálpicas son estas que vienen así. Bueno, claramente las de igual temperatura de bulbo seco salen así para arriba. Las de igual omega vienen así, formando esta cuadrícula, ¿no?
Les diría que es el diagrama que más se usa, ¿no? Cuando se trata de aplicaciones de aire húmedo, ¿no? Y lo van a usar mucho, seguramente en otras asignaturas. Probablemente en algún momento en su vida profesional se enfrenten a un diagrama de este estilo. Pero bueno, si entienden el de Molière van a ver que este, en esencia, es muy parecido. De vuelta, este también es un diagrama que se traza por una presión total definida. Ah, de hecho miren, este me parece que no está para una atmósfera. Está trazado para, yo lo veo más chiquito, porque tengo la vista al moderador, pero creo que dice 92 kilopascales. Y una Dice altitud, 92,6 kilopascales, exactamente. Altitud 750 metros, o sea, está hecho para un... ¿Por qué dice 750 metros? claro, Bueno, qué sé la yo. presión más o menos Claro, de pero referencia es altitud, digamos, por encima del nivel está del bien, mar. pero, o sea, alguien lo hizo a 750 metros de altura sobre el nivel del mar, a eso me refiero. Claro, Habrá algún proceso a esa altura y, bueno, obviamente la presión total se reduce, claramente. excelente, excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a dejar de grabar, vamos a detener la grabación.